compañeros, bienvenidos a la segunda lección del curso de algoritmos de búsqueda y ordenamiento en Python. En videos anteriores aprendieron su primer algoritmo de ordenamiento, que fue Bubble Sort junto con Ángel. En este video comenzaremos a ver un algoritmo nuevo llamado Merge Sort. Merge Sort es un algoritmo del tipo divide y vencerás. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando escuchen la frase divide y vencerás en computación, se hace referencia a la resolución de un problema complejo dividiéndolo tantas veces como sea necesario en partes cada vez más pequeñas y también a su vez cada vez más simples de resolver. Una vez que se llega a la división más simple del problema, que se le conoce como el caso base, se resuelve y posteriormente se van uniendo cada una de las soluciones parciales, es decir, las soluciones de cada una de las divisiones, para obtener la solución final del problema original. En el caso de nuestra función MergeSort, nuestro problema inicial es una lista de números desordenados. Voy a avanzar en las diapositivas para que puedan ver esto de forma más gráfica. Tenemos aquí arriba nuestro problema inicial, que es una lista de números desordenados. Y como podemos ir viendo, la vamos a ir dividiendo en mitades hasta llegar al caso más simple, que sería tener una lista con un solo número. Estamos de acuerdo que si tenemos una lista con un solo número, podemos decir que ya está ordenada. Esta sería nuestra solución parcial. Posteriormente, vamos a empezar a unir las mitades de forma ordenada. Como podemos ver aquí, por ejemplo, esta mitad se divide en dos listas de un solo elemento y se vuelve a unir, pero ya de forma ordenada. Aquí teníamos 38-27 y se unió como 27-38. O sea, estamos uniendo en forma ascendente, del más pequeño al más grande. Una vez que se tiene esto, pues empieza a unir sucesivamente todas las mitades hasta que llegamos a nuestra lista final. Esta lista final vemos que contiene los mismos elementos que nuestro problema original, pero ya ordenadas. Para llevar a cabo este proceso es necesario utilizar dos funciones. La primera se conoce como Merge Sort, que es justamente el nombre de nuestro algoritmo, y va a ser la encargada de dividir la lista hasta que lleguemos al caso base. O sea, Merge Sort lo que va a hacer es, digamos, esta parte de aquí arriba, que es ir haciendo la división de nuestra lista original hasta que llegamos a nuestro caso más simple, que es, como les dije, una lista con un solo número. Y posteriormente se utiliza la función merge. La función merge es la encargada de unir las mitades de la lista, pero de forma ordenada. En las diapositivas siguientes vamos a ver el pseudocódigo correspondiente a estas funciones. No se preocupen si ahorita no le entienden. Vamos a resolver un ejercicio guiándonos con el pseudocódigo para comprender cómo funciona este algoritmo. Aquí podemos ver el pseudocódigo. No me voy a detener tanto porque, como les digo, vamos a entenderlo mediante un ejercicio, pero si les interesa leerlo antes de empezar nuestro ejercicio, pueden descargar las diapositivas de la sección de documentos en la plataforma de telemática. Bueno, entonces, como les dije, ahora vamos a resolver un ejercicio para entender cómo funciona el algoritmo de Merge Sort. En este caso tenemos una lista de 6 elementos desordenada que vamos a ordenar de forma ascendente mediante este algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer es revisar si nuestra lista cumple con el caso base. En este caso no lo hace porque el caso base es que la lista tenga un solo elemento y nuestra lista inicial tiene 6. Entonces nos vamos al caso recursivo. El caso recursivo nos dice que encontremos el punto medio que divide a la lista en dos partes. Estamos de acuerdo que ese punto se encontraría aquí. Y lo que tendríamos que hacer en el paso 2 sería mandar llamar a la función MergeSort para la parte izquierda de la lista, o sea, para la parte que tiene al 13, al 8 y al 9. Ok. Entonces regresaríamos al inicio de la función MergeSort. Nos dice la longitud de la lista es igual a 1, no es igual a 3. Entonces vamos a encontrar el punto medio que divide a la lista en dos partes. Aquí tenemos dos opciones. Podemos dividir la lista así, como les estoy mostrando con las rayitas rojas, o podemos dividir la lista así, porque es de longitud impar, entonces no tiene un punto medio que vaya a dividir a la lista en dos partes iguales.
A mí me gusta dividirla de esta forma. Ay, ya borré mis notas. Déjenlas vuelvo a poner. A mí me gusta dividirla de esta forma. Entonces lo que voy a hacer es mandar llamar nuevamente a la función merge_sort para la parte izquierda de la lista, que es la que tiene el 13 y el 8. Ok, una vez que hice esto, vuelvo al inicio de la función. Y nos dice, ¿la longitud de la lista es igual a 1? No, es igual a 2. Entonces nos vamos al caso recursivo, que es volver a encontrar el punto medio que divide a la lista en dos partes, que sería este punto de aquí. Vamos a mandar llamar la función merge_sort para la parte izquierda de la lista, es decir, para la parte que tiene únicamente al 13, y vamos a revisar si cumple con el caso base. En este caso sí lo hace porque ya tiene un solo elemento. Entonces nos dice regresa a la lista. Esto de regresa a la lista es más por cuestiones de programación. Cuando nosotros ahorita leamos que dice regresa a la lista, lo que vamos a hacer es regresar al paso en el que nos quedamos, que es el 2. Entonces, si nos quedamos en el 2, sigue el 3 que dice llama a la función merge_sort para la parte derecha de la lista, que sería hacia acá, con el número 8. Una vez que hicimos esto, entonces vamos a checar si la longitud de la lista es igual a 1. En este caso sí lo es, por lo que vamos a regresar al paso anterior, que es el 3, y vamos a hacer el paso 4, que es unir ambas listas mediante la función merge. Entonces vamos a revisar el pseudocódigo de la función merge, y esta nos dice que recibe dos listas, la lista 1 y la lista 2. Nos dice lista 1 y lista 2 tienen elementos, sí. Entonces voy a comparar. ¿El elemento de la lista 1, o sea el 13, es menor al 8? No. Entonces lo que voy a hacer es agregar al 8 al inicio de una lista, que va a ser esta de aquí abajo, y lo voy a eliminar de la lista en donde estaba. Voy a ponerle simplemente un tachecito para indicar que se eliminó, y volvemos al ciclo mientras. Nos dice lista 1 y lista 2 tienen elementos. No, la lista 2 ya no tiene. Entonces nos vamos a ir aquí abajo donde dice si quedaron elementos en lista 1 o en lista 2, vamos a agregarlos al final. Entonces esto quedaría de esta manera. Y regresamos a la lista final. En este caso podemos ver que esta lista que tenemos aquí ordenada corresponde a esta lista que tenemos aquí arriba desordenada. Entonces al punto al que vamos a regresar es a este punto 2. Ok, regresamos a nuestro pseudocódigo de la función merge_sort y ahora vamos a hacer el paso 3 para la parte derecha de esa lista, que sería el 9. Revisamos si cumple con el caso base. Si lo hace, su longitud es igual a 1. Entonces, aquí nos habíamos quedado en el paso 2, regresamos la lista, es decir, nos regresamos al paso 2, perdón, era el paso 3. Era el paso 3. Entonces vamos a regresar al paso 3 aquí. Vemos que sigue el 4, que es juntar las dos partes obtenidas mediante la función merge. Entonces vamos a ver qué tiene la función merge. Nos dice, lista 1 y lista 2 tienen elementos, sí. El 8 es menor al 9, sí. Entonces vamos a agregar el 8 a nuestra lista nueva y lo vamos a eliminar de la lista en donde estaba. Ahora hacemos la comparación. 13 es menor a 9, no. Entonces vamos a agregar al 9 primero y lo vamos a eliminar de su lista. En este caso la lista 2 ya se quedó sin elementos, entonces nos vamos aquí abajo donde dice si quedaron elementos en lista 1 o lista 2, agrega los elementos de esa lista al final de la lista final, o sea vamos a agregar el 13 aquí abajo. Ok, y entonces vamos a regresar la lista final. En este caso podemos ver que esta lista que ya tenemos aquí ordenada corresponde a esta lista que tenemos aquí ordenada en donde nos habíamos quedado en el paso 2. Entonces ahora vamos a aplicar el paso 3 para esta lista de arriba, que sería la parte que contiene el 1, el 15 y el 2.
Vamos a dividir nuestra lista a la mitad porque todavía no cumple con el caso base. Yo la voy a dividir por aquí y vamos a aplicar la función merge sort para la parte izquierda de la lista, o sea, para la que tiene el 1 y el 15. Todavía no cumple con el caso base, entonces la volvemos a dividir a la mitad y mandamos llamar a la función merge sort para la parte izquierda, que sería la parte que tiene únicamente al 1. En este caso ya cumple con el caso base, entonces regresamos al paso anterior, que es el 2, y vamos ahora al paso 3, que es aplicar la función merge sort a la parte derecha de la lista, que es el 15. Nuevamente aquí ya cumplimos con el caso base, regresamos al paso anterior, que era el 3, y ahora vamos a realizar el paso 4, que es unir ambas listas de forma ordenada. En este caso, pues estamos de acuerdo que primero pondríamos el 1 y luego pondríamos el 15. Y esto nos quedaría de esta forma. Regresaríamos la lista, o sea, aquí podemos darnos cuenta que esta lista que está aquí ordenada corresponde a esta lista que ya estaba desde un principio ordenada, pero no lo sabíamos. Y entonces vamos a regresar al paso 2. El paso que sigue es el paso 3, que es mandar llamar a la función merge sort para la parte derecha de la lista, o sea, para la parte que tiene el número 2. Aquí ya se cumple con el caso base, entonces lo que vamos a hacer es regresar. ¿A dónde vamos a regresar? Al paso en el que ya nos habíamos quedado, que ahora sigue unir la lista, las dos listas que tenemos aquí abajo, en una sola lista ordenada. Esto nos va a quedar, primero 1 es menor a 2, sí, entonces vamos a poner al 1 y lo eliminamos de aquí. 15 es menor a 2, no, entonces agregamos el 2 y lo eliminamos de aquí. Y finalmente agregamos el 15 acá abajo. Y regresamos nuestra lista. Ahora en este caso podemos ver que esta lista que está aquí ordenada corresponde a esta lista que estaba aquí desordenada, en donde nos habíamos quedado en el paso 3. Entonces, lo último que tenemos que hacer es aplicar el paso 4 para estas dos partes de la lista. Lo primero que vamos a hacer es revisar 8 es menor a 1. No, entonces primero vamos a agregar al 1 y lo eliminamos de aquí. 8 es menor a 2. No, entonces agregamos al 2 y lo eliminamos de aquí. 8 es menor a 15, sí, entonces agregamos al 8 y lo eliminamos de acá. 9 es menor a 15, sí, agregamos el 9 y lo quitamos de aquí. 3 es menor a 15, sí, entonces lo agregamos aquí, lo eliminamos de acá y finalmente, como ya la lista 1 no tiene elementos, simplemente vamos a poner el número 15 que sobró de la lista 2 al final de la lista y regresaríamos nuestra lista final. En este caso, si regresamos, vemos que ya terminamos de unir todas las mitades de nuestra lista, por lo que esta sería nuestra solución.